Buen día, licenciados compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, integrado por mi persona, Emily Antón, por Yesenia Cardona, David Morales y Alexis Quevedo. Nosotros les vamos a exponer acerca de la norma de información financiera número 13, que es la medición del valor razonable. El objetivo de esta norma es definir el valor razonable, establecer una sola norma como marco para la medición de este valor y requerir información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado y no una medición específica de una entidad. El alcance. Esta norma se aplicará cuando otra norma requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable. Medición. Definición del valor razonable. Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado en la fecha de la medición. Para esta medición se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. El activo pasivo concreto, que es el objeto de la medición. El mercado principal en el que se mueve este activo o pasivo y las técnicas de valoración adecuadas para dicha medición. El activo o pasivo. Una medición de valor razonable es para un activo o pasivo en concreto. Para esto se debe tener en cuenta las características del activo o pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían o las tendrán al fijar el precio en la fecha en que esta transacción se dé. La transacción. Una medición al valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado, es decir, compradores y vendedores. Supondrá además que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo va a tener lugar ya sea en el mercado principal del activo o pasivo y si hubiese ausencia de un mercado principal para el activo o pasivo, será en el mercado que sea más ventajoso para estos. ¿Y cómo sabrá la entidad qué es el mercado más ventajoso? En este caso, la entidad no deberá hacer una búsqueda exhaustiva de ello, sino que tendrá en cuenta toda la información razonablemente disponible. Los participantes del mercado. La entidad deberá identificar las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado. Para ello deberá considerar los elementos siguientes. ¿Cuál es el activo pasivo? Es decir, sus características, la condición, la localización, si tiene alguna restricción de uso o alguna restricción de venta en la localidad. El mercado principal o el más ventajoso, es decir, cuál es el lugar de la transacción. Y los participantes del mercado, es decir, todos los que van a participar de esta transacción. El precio, el valor razonable, como ya lo decían anteriormente, es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso en la fecha de la medición, es decir, al momento de la transacción. De igual forma, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración que nos hablarán más adelante y los podemos encontrar en los párrafos 61 y 62 de la norma. De igual forma, también podemos tomar como ejemplo la maximización de los datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables según las características del pasivo, del activo o el pasivo. También deberá tomar en cuenta el precio del mercado principal o más ventajoso. Utilizando para medir el valor razonable, no se ajustará por los costos de la transacción. Y los costos de la transacción no tomarán en cuenta o no se incluirán los costos de transporte para poder darle la localidad o localizar el activo en ese mercado. Para la aplicación de activos no financieros. La maximización y mejor uso de los activos no financieros, para ello la entidad deberá tener en cuenta la capacidad del participante del mercado
para generar beneficios económicos durante la utilización del activo en su máximo o mejor uso. Para ello, deberá tomar en cuenta que la utilización del activo deberá ser físicamente posible, es decir, tendrá en cuenta todas las características físicas del activo, detallados en los párrafos 22 y 23 de la norma, de igual forma que sea legalmente permisible, si hay alguna restricción legal de utilización del activo y si es financieramente factible. Si la entidad ya evaluó que el activo es físicamente posible y legalmente permisible, entonces ahora le toca evaluar si genera un ingreso o un flujo de efectivo adecuado para producir una rentabilidad en la inversión. Y la premisa de valoración para activos no financieros deberá establecer la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable del activo de la forma siguiente. El máximo y mejor uso del activo no financiero puede proporcionar el máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como un grupo. Para ello, deberá tomar en cuenta que si el máximo y mejor uso del activo es utilizar el activo en combinación con otros activos, los pasivos asociados con el activo y con los activos complementarios, si incluyen pasivos que financian capital de trabajo, y los supuestos sobre el máximo y mejor uso de un activo financiero serán congruentes para todos los activos del grupo de activos y pasivos dentro del cual se va a utilizar este activo o el activo efecto de la transacción. Y también deberá considerar el máximo y mejor uso de un activo no financiero que puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado. Tomando como punto de partida la premisa de valoración establecida e indicada por la compañera, vamos a ampliar en cuanto a la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de la entidad. La norma hace referencia a un ejemplo sencillo de este tipo de instrumentos, como lo es la emisión de instrumentos de patrimonio, con el objetivo de poder sufragar combinación de negocios, en lo cual se supone que ese instrumento se transfiere a un participante del mercado en la fecha o medición, o un instrumento propio de capital supone que primero el pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría a otra en la fecha de medición, o segundo, un instrumento propio de patrimonio propio de la entidad permanecería en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y las responsabilidades de dicho instrumento. Como parte fundamental, es importante hacer referencia a este párrafo establecido en la NIF 3, en lo cual indica que la contraprestación transferida en una combinación de negocios deberá valorarse al valor razonable, el cual debe de calcularse con la suma de los valores razonables a la fecha de adquisición de los activos transferidos por el adquiriente. Pero ¿cómo realizamos esto? Ante esa incógnita, entonces, la norma define de una manera sencilla cómo poder realizar esta valoración. Dice que cuando no haya un mercado observable para proporcionar información sobre la fijación de precios, sobre la transferencia del pasivo o instrumento de patrimonio, puede haber un mercado observable para algunas partidas en específico. En todos estos casos, la entidad debe de enfocarse en la premisa de valoración, lo cual indica que debe de maximizar el uso de datos de entrada observables y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Además, también identificamos los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activo. Indica que cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de patrimonio propio no está disponible, la entidad medirá el valor razonable siguiendo la siguiente jerarquía. Primero, utilizando cotizado para una partida idéntica y mantenida por otra parte de igual manera como activo en un mercado activo. Segundo, los datos de entrada observables, lo cual indica que son precios cotizados de un mercado que no es activo, pero sí son partidas idénticas. Luego, utilizando el enfoque de ingreso, el cual utiliza la cuenta de los flujos de efectivo futuros que los participantes esperarían recibir, o sea, la aplicación del valor presente a cada uno de los flujos futuros. Y por último, el enfoque del mercado, precios cotizados de pasivos o instrumentos financieros como una matriz de fijación de precios.
Dentro de cada una de estas valoraciones también lleva inmerso el riesgo de incumplimiento. Indica que el valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, el cual puede, pero no necesariamente se limita al riesgo de crédito propio, en donde se supone que ese debe ser el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Y una entidad debe de tener el efecto de este riesgo en cuenta, el cual puede influir en la probabilidad de que la obligación sea satisfecha o no. Para la aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercados o riesgos de crédito, una entidad mantiene un grupo de activos y pasivos financieros que están expuestos a riesgos de crédito y riesgos de mercado, a los cuales se les permite aplicar una excepción para aplicar esta norma, sobre la base del precio que recibiría por vender una posición larga, o sea, un activo. Considerando que esta excepción establecida en el párrafo 8 debe de considerarse o debe tomarse en cuenta aplicando la NEC 8 en cuanto a políticas contables. De igual manera nos indica el reconocimiento inicial del valor razonable, el cual indica que en muchos casos el valor razonable iguala al precio de la transacción, a excepción de 4 puntos en específico. Cuando la transacción es entre partes relacionadas, cuando la transacción tiene lugar bajo coacción u obligación por parte del vendedor, o cuando la unidad de cuenta representada por el precio es diferente a la unidad de cuenta para el activo. O en todo caso, cuando el mercado al que tiene lugar la transacción es diferente al mercado principal o más ventajoso. Asimismo, dentro de la norma también identificamos técnicas de valoración. Indica que una norma utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias sobre las cuales existen suficientes datos disponibles para medir el valor razonable, siempre bajo la perspectiva de maximizar el uso de datos de entrada observables y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Cada una de estas técnicas de valoración utilizadas para poder determinar el valor razonable deben de aplicarse en forma congruente. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser necesario el cambio en alguna de las técnicas aplicadas. Bajo esta premisa, debe de considerarse que los cambios únicamente se deben de dar bajo 4 aspectos. Primero, cuando existe un desarrollo de nuevos mercados. Segundo, cuando pasa o deja de estar disponible nueva información. Tercero, para poder mejorar la técnica de valoración. O cuarto, cuando en las condiciones del mercado existe un cambio. Como también están los datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de los datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. La norma establece también la jerarquía de valor razonables. Dentro de estos está datos de entrada nivel 1, datos de entrada nivel 2 y datos de entrada nivel 3. Dentro de los datos de entrada nivel 1, pues están los datos de los activos idénticos. Estos se van a comparar activos y pasivos del mismo precio. Los datos de entrada de nivel 2, estos datos pues establecen precios razonables en diferentes tipos de activos. Aquí ya va la tasa líquida o efectiva, entre otros aspectos que la norma establece. Los datos de entrada 3, estos ya se establecen varios valores, los cuales pues se tienen que determinar bajo varios valores presentes. Dentro de la información a revelar, la norma nos establece varios datos a revelar, los cuales podemos mencionar los siguientes. Dice que para que los activos se midan a un valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, se van a mencionar las técnicas de valoración que se utilizaron para medir estos activos y pasivos. También las mediciones recurrentes utilizando datos no observables y datos significativos en la medición del resultado
esto se va a plasmar en otros, en el resultado integral, en el periodo, en el estado de resultados. Gracias por la atención, compañeros. Esta fue nuestra presentación.